Muy bien, hablando ya del tema anterior, vamos a mencionar también los siguientes, que sería la sociedad y la afectividad, empezando con el artículo que les envié de Gladys Villarreal, denominado Las representaciones sociales, una nueva relación entre el individuo y la sociedad. Como todos sabemos, la sociedad está conformada por un colectivo de individuos, los cuales manejan diferentes formas en grupo. Por ejemplo, sabemos que existen grupos determinados que tienden a ser una funcionalidad o tener una funcionalidad y una construcción que representa a la sociedad. El ejemplo de estos grupos podría ser un grupo de fútbol, igual el grupo de feministas, entre organizaciones como la comunidad LGBTIQ. Entonces, las representaciones dan una opinión pública a partir de tres componentes importantes, que serían actitudes, contenidos y el campo de representación que se está dando a través de la observación del individuo, ¿no? Igual la ciencia tiene mucho que ver dentro de la colectividad de la formación de conductas. Estas que tienen que ver con una interacción social para que la sociedad se esté adaptando y esté entrando en nuevas categorías e informaciones que estarían conllevadas por condiciones sociales diferentes. Podemos hablar también del concepto de la representación social y su origen. El término de representaciones sociales fue desarrollado por Moscovici en el siglo XX, a mediados un aproximado, en el estudio de la representación social del psicoanálisis y la sociedad francesa. Moscovici propuso volver a definir los problemas que se van dando en un marco conceptual de la psicología social y del fenómeno que se está representando. Las épocas van modificando con el tiempo, entonces las representaciones sociales van atravesando por diferentes sociedades y la historia se va transformando. Igualmente los conocimientos que eran antes, ahora son otros. Es importante saber que el problema a resolver, dice Moscovici, era el conocimiento científico. Cómo este conocimiento es convertido a algo común o espontáneo. El conocimiento trata de entender y valorar los pensamientos que son ordinarios a los extraordinarios. Y entonces va tomando una perspectiva diferente de cada tipo de conocimiento y va remodelándolos o reconstruyéndolos a partir de intercambios entre grupos sociales. El origen de la noción de representación social está remontada a finales del siglo XIX. En efecto, la construcción de la sociología, como Durkheim definió también, es un hecho enteramente diferente al fenómeno psicológico que se va dando también en las masas de las colectividades. Si nos ponemos a analizar la situación que está pasando actualmente con la pandemia del COVID-19, estamos viendo cómo la representación social del problema está modificado a través de la historia de otras pandemias. Vemos cómo hoy en día también está inmersa la tecnología, entonces las creencias y los mitos van cambiando y van agarrando una noción de representación colectiva diferente. Entonces la preocupación inicial es también explorar la determinación social que se está llevando en un fenómeno como este, ¿no? Antes bien, Durkheim también mencionaba que los individuos estamos conllevados por creencias y mitos religiosos. Entonces esto mete un miedo colectivo y también está adentrándonos a la creencia
de que algo malo puede pasar o algo bueno puede pasar, dependiendo de la construcción social en la que estemos inmersos, y también tiene que ver con la geografía en la que ahorita nos encontramos. Por ejemplo, en México, como tercermundista, está la diferencia de otros países primermundistas, cómo han estado llevando el pensamiento del COVID-19 a otros tipos de nivel para representarlo, ¿no? En México lo representan de una otra forma, con un miedo exagerado y un miedo un tanto pasajero, que alguna vez se va a acabar, y es normal, ¿no? Las personas tendemos a tener alguna defensa, un mecanismo de defensa, un sentido que los medios están compartiéndonos. Entonces nosotros tendemos a creer colectivamente que puede ser algo ilusorio. Bueno, resumiendo el concepto de representación social en el ámbito de la acción y la ciencia social contemporánea, está el sentido común del hombre y el sentido común de las mujeres, ¿no? Es una función precisa en la orientación de los comportamientos. Vemos cómo el tiempo se ha encargado de poner algún prejuicio, algún estereotipo a cómo debe de ser una raza o cómo debe ser una especie, ¿no? Igual entre los dos grupos, que serían las mujeres y el hombre, hay diferencias que han sido representadas en la sociedad, en los estereotipos, ¿no? De vestimenta, ese tipo de conjuntos adquiridos por un sexo que se le llama género, tiene que ver con este fenómeno de la representación social. El género femenino, el género masculino. Y el fenómeno de esta representación social refiere a formas o modalidades de conocimiento social mediante las cuales las personas interpretamos, pensamos y adquirimos una realidad cotidiana. Estas están conllevadas a imágenes que tienen un conjunto de significados. Por ejemplo, una representación tiene que ver con la imagen que tenemos de algún pensamiento, ¿no? Puede ser que muchas veces tengamos la imagen de lo que creemos que es, ¿no? Una imagen distorsionada. Y eso ya tendría que ver con una actividad mental constante a una posición en la que nos encontremos y un ambiente que estemos viviendo diferente a otra persona que tenga una imagen diferente o distorsionada a la realidad en la que se encuentra inmersa. También tiene que ver con los esquemas cognitivos, igual a los esquemas comunicativos que la cultura nos ha estado brindando y la ideología nos ha estado relacionando para diferentes sistemas, ¿no? De valores. Bueno, entonces este fenómeno está también muy relacionado con la teoría del comportamiento, como anteriormente les comentaba, con las vicisitudes que se van viendo en un ser humano, la condición significante que va adquiriendo para representar una imagen. En el juego del simbolismo social también preexiste el sujeto. Se le impone una forma absoluta en la cual siempre va a haber una orientación simbólica. Y bueno, entonces Jodelet lo representaba así. Él resume algunos puntos importantes que les voy a mencionar a continuación. Sería, invariablemente representa un objeto, ¿no? La representación social. El segundo punto sería poseer el carácter de esa imagen y la propiedad de intercambiar la percepción, el pensamiento y el concepto de la imagen que tú tienes y la imagen que te están proporcionando a través de la imaginación por medio de otra persona. El siguiente punto tiene que ver con una naturaleza simbólica y significante. Esto quiere decir que tiene un significado para ti y un símbolo que tú vas adquiriendo naturalmente a partir de otros y a partir de lo que te han sumergido, ¿no? Desde la infancia. Es como, por ejemplo, la religión tiene un significado y
una parte simbólica en cada uno de nosotros, si es que somos creyentes. El siguiente punto sería el poseer una propiedad constructiva, ya sería algo personal, como el adquirir, ¿no? El hacerte tuyo alguna propiedad que has construido, como un aprendizaje, una propiedad intelectual. Igual el último punto sería estar dotado de un carácter autónomo e innovador. En este entraría muy bien el ejemplo de la tecnología. Muy bien cómo funciona y cómo se construye una representación social. El carácter pragmático de las representaciones sociales tienden que ver con las prácticas y los intercambios cotidianos. Como hemos visto, es una dinámica de información y una diversidad de contenidos con un sentido común. Tiene que ver con los fenómenos que están viviendo, los fenómenos que van cambiando la personalidad de las personas, las manifestaciones empíricas. Por ejemplo, una manifestación regida por algún fenómeno, como se podría decir la violencia de género, es un fenómeno mayor en este país, entonces sería una representación y un ejemplo perfecto, ¿no?, para ver esta lectura de aquí. Entonces, para Moscovici, la representación social en un nivel superficial, forma parte del corazón colectivo. Tiene que ver con la opinión pública. Por ejemplo, ahorita en tiempos también estamos viviendo en la era de la tecnología. Vemos cómo la opinión pública siempre es importante. Siempre estamos adquiriendo lo que las personas están diciendo y estamos haciendo parte de nuestro ser aspectos específicos que aluden a la imitación, ¿no? En concreto, por ejemplo, usar las redes sociales es una forma de adquirir opiniones desfavorables o favorables y jerarquizar esos elementos para hacerlos funcionar como una representación social en cada uno de nosotros. Y bueno, las teorías científicas, de acuerdo a Moscovici, tienen que ver con un punto de partida y un punto privilegiado de las representaciones sociales. Tiene que ver con una teoría científica que se va transformando socialmente en una necesidad social. La razón científica puede aplicarse a la solución de los problemas para un individuo, ¿no?, y enfrentar de esa manera la vida cotidiana. Vemos también cómo el comportamiento humano tiene mucho que ver y mucha relación con la representación social que se va adquiriendo. Y por ende la afectividad. Hablando en otro punto sobre la afectividad que nosotros vamos desarrollando en colectivo. La afectividad en otro de los artículos, que les mandé, vemos cómo la afectividad es un instinto sentimental. En la afectividad, el instinto sentimental, decían los viejos filósofos aquí en nuestro artículo, los sentimientos también mencionan que dependen, ¿no? Hay sentimientos que no existen. Decía que el sentir no es lo que uno piensa, entonces eso es diferente al pensar. Una diferencia muy grande es sentir y otra es pensar y otra es emoción, la emoción. La emoción es generada por un sentimiento para aproximarse poco a poco al sí mismo. Entonces está la teoría de que los sentimientos no existen, sino los pensamientos. Y de ellos generan este tipo de afectividad colectiva. Esto en esta teoría, ¿no? Muy bien, la afectividad mundial está en plena efervescencia, menciona. Dice que para ello debe de suceder algo que es requerido o muy preciso, ¿no? Que nadie se diera cuenta de que la afectividad no es un tema de investigación ni de debate, sino de una conversación. Y en este artículo
escrito por Pablo Fernández Cristilev. Es un artículo publicado en la Universidad Nacional Autónoma de México y es por la Facultad de Psicología. Muy bien, vemos que los sentimientos son